Éxodo, salida, amén. Nosotros no tenemos que andar en esos sistemas. Miren, la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 5 y 6, vosotros haréis así con ellos. Número 1, destruye sus altares. Tienes que destruir sus altares, amén, si eres mi pueblo. Número 2, quiebra todas sus estatuas. Esa es otra orden. Número 3, corta todas sus imágenes, amén. Corta todas sus imágenes de acera. Número 4, destruye y quema al fuego todas sus esculturas, amén. Porque vosotros sois pueblo santo. Pueblo santo, yo los he escogido para que sean un pueblo especial. Un pueblo especial, dice Dios, yo los he escogido, dice la palabra, y lo pueden buscar. Los he escogido como mi pueblo especial, diferente a los demás pueblos sobre la faz de la tierra. Somos diferentes, hermano. Amén. Entonces, hermano, usted tiene que valorar lo que Dios le dio. Mire, hermano, dice, porque en el 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ojalá pongan un versículo de eso, pónganlo ahí en la pared, hermano. Y yo también voy a poner uno allá. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no cualquiera. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tú eres un pueblo especial, tú no tienes que andar en paganismo ni en esas cosas. Más bien te mandan a destruir todas esas cosas, dicen. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tú no eres cualquiera, tú eres un sacerdocio santo, amén. Un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó a su luz admirable, amén. Y es importante que tengamos esa imagen clara, que no se nos olvide que usted es un pueblo especial, usted es un pueblo santo, diferente a los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios no bendice las mezclas. Podemos encontrar en Éxodo 32, 1 al 7, un culto becerril que se hace con mezclas. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba cautivo por muchos años allá en Egipto. Y ellos sirvieron como esclavos más de 400 años. Y vemos que Dios es un Dios justo. En la 10ª plaga ya, Dios viene y le dice, cuando ellos ya van a salir, pídanle a los egipcios oro, plata, que le den los tesoros. Y ellos llegan a cada casa de los egipcios y le dice que le tiene que dar joyas, tesoros. Y ellos asustados, hermano, que querían que se fuesen rápido los israelitas, porque desde que estaban ahí le caía una plaga detrás de otra, y ellos desesperados ya. Ellos lo que querían era que se fuesen los israelitas de ahí, porque sabía que la causa de lo que ellos le estaba pasando es por retener al pueblo de Dios. Amén. Y decía, deja ir a mi pueblo, decía Moisés. Y entonces cada quien nervioso empezó a darle el oro, todo, le dieron alhaja, le dieron de todo, hermano. Y ellos se fueron con una liquidación tremenda. Todos esos años de esclavitud, hermano, Dios es un Dios justo. Y ellos se fueron cada quien con su liquidación tremenda. Pero, hermano, vemos que sucedió que Moisés le toca ir al monte de Horeb cuando le dieron la tabla de los 10 mandamientos. Duró 40 días y 40 noches y como se estaba tardando demasiado, enseguida, hermano, se la formaron a Aarón, que estaba ahí, al sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Le dijeron, Moisés quizás ha muerto, quizás no vuelve. Haznos dioses, porque de verdad que nos sentimos mal. Tienes que hacernos dioses para que los dioses peleen por nosotros y nos saquen de aquí. Y entonces vino Aarón, hizo un culto, vino y agarró y empezó a decirle, denme todas las alhajas que tienen. Y le empezaron a dar zarcillos. Hermanos, serán una cantidad de zarcillos, porque para hacer 2 becerros de oro, hermano, no, tenían que tener bastante. Agarró, lo fundió con el buril, le dio forma de becerro.
y empezaron a adorar el becerro. ¿Qué dijo Aarón? Aarón dijo, mañana será fiesta consagrada a Jehová. Oye Israel, estos son los dioses que te sacaron. O sea, dijo el pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Pues, mire hermano, quitando el puesto a Dios, dijeron ellos. Y Aarón dijo, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón, gritó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Pero con qué? Con un becerro de oro. Una mezcla, hermano. Así hay fiestas de arbolitos, hermano. Villancicos, lucecitas y de todo. En aquel tiempo pasaban las casas por el fuego. Y era la candela antes, pero el diablo se ha modernizado. Ahora la candela son las lucecitas, hermano. Diferente, han cambiado la fachada, es lo mismo, hermano. Amén. Pasar las iglesias por el fuego, dándosela a Baal. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando desciende Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés, vete rápido, porque el pueblo, tu pueblo se te ha descarriado todo. Hicieron un becerro de oro y le están adorando allá. Baja rápido, desciende. Y desciende Moisés con Josué. Y Josué cuando, oye, le dice a Moisés, parece que hay pleito allá, se oyen como peleas y de todo. Y le dice Moisés ya sabía, ya Dios le había hablado. Moisés le dijo, no, esos son danzas que están haciendo, las danzas que habían aprendido allá en Egipto. Danzas desenfrenadas, frenéticas, hermano. Borracheras, de todo ahí. Y había de todo, ese culto allá se hacía con orgías, se hacía de todo, hermano. Aberraciones sexuales allá en Egipto. Y ellos trajeron, ese era el culto becerril, amén. Las costumbres. Y cuando llega los encuentra todo desenfrenado. Y agarró una ira, pero tremenda Moisés. Mandó a derretir el becerro. Y a cada quien se lo echó en la boca. Y vino y dijo, digan, ¿quiénes son los que están conmigo? Y los levitas salieron. Yo estoy contigo. Cada quien agarra una espada y mate a su pariente, mate al amigo, mate al vecino, al que haya participado en esa fiesta. Hubo una mortandad, murieron 3,000 en ese tiempo, hermano. ¿Le gustó esa mezcla a Dios? No, hermano. Así es que usted no haga mezcla, hermano. Porque no podemos provocar a ir al Señor, dice la palabra. ¿O acaso seremos nosotros más fuertes que Dios? Vemos otra mezcla, Micaías el levita, Jueces 17. Dice que para aquel tiempo, hermano, Israel estaba sin un conductor. Y vino un hombre llamado Micaías, le hurtó un dinero a su mamá. Y su mamá le lanza una tremenda maldición, hermano. Y al cuando oye la maldición, enseguida se arrepiente. Y dice, mami, yo fui el que te robé el dinero. Y la mamá le dijo, tú fuiste, hijo. De todos modos, ese dinero yo lo tenía destinado para que tú hicieses una casa de dioses. Ves a un artífice que te haga escultura, que te haga estatuas y de todo, serafines, te haga un efod y ahí haga una casa de dioses. Pero usted sabe que siempre tiene que haber un sacerdote que ministre. Y va pasando un levita por ahí y enseguida él lo llama, mire, ¿de dónde eres tú? ¿Qué haces por aquí? No, yo soy levita, soy forastero. No tengo dónde estar, no tengo dónde morar. Quédate aquí, yo te voy a dar tu buen sueldo. Tú serás mi padre y yo seré tu hijo para que me ministres en esta casa. Ministraba con las cosas de Dios, pero lleno de puros imágenes e ídolos, hermano. Micaías, sí. Dios no le gustan las mezclas. No, este era otro. Sí, otro. Vemos ídolos introducidos dentro de la congregación y del templo. Es importante que nos vayamos, hermanos, en Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Vayámonos rápido a la palabra de Dios. 8:6. Mire cómo hacían estos cultos mezclados ellos. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Esto que aleja la presencia de Dios cuando hay cultos mezclados. Amén. Cuando usted trae lo profano, lo del mundo, la inmundicia, y se para aquí, hermano. Entonces eso aleja, dice, ¿no ven las abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? O sea, se va a retirar la presencia de Dios. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio
y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora. Miren, estos son los profetas que Dios les revela. Las abominaciones que se hacen. Hay gente que dice, Dios no ve. Pero Dios les revela a sus profetas. Nada hará Jehová sin antes revelarle y mostrarle su secreto a los intercesores y a los profetas. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, las inmundicias. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables. Estos representan la inmundicia. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Cómo decoraban la casa de Dios con elementos babilónicos y todas esas cosas. Sí. En el 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Talmuz, el falso Mesías babilónico. Tammuz le llaman el falso Mesías babilónico. Por eso fue que se inventó la cruz. Todos tenían que adorar a Tammuz y el que no la adorara era colgado en una cruz. La T de Tammuz. En el 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas, ¿qué? Al templo de Jehová, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y a quién adoraban? Al sol. En este tiempo, esas son fiestas que han reemplazado, que eran las del dios sol. Amén. Y dice, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Amén. En el 18 dice, pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré, aunque oren, pero no los van a escuchar. Amén. En el 6 viene ya la ejecución, 9:6. Bueno, en el 4, vamos a leer el 4. Y le dijo Jehová, pasad en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esos son los intercesores que se derraman ante la presencia de Dios por las injusticias que se hacen, las cosas sucias que se hacen tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia en la ciudad. En el 6 dice, matad a viejos, no importa que esté esa edad, amén. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel, ojo, a todo aquel que sobre el cual hubiere la señal, en este tiempo es la señal de la sangre de Jesús. No os acercáis, déjalos quietos, amén. Y comenzaréis por mi santuario, por mi casa. El juicio empieza primero por la casa de Jehová, amén. Sí, comenzaréis primero por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, en el templo. Y le dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Después que terminaron en la iglesia, que el juicio fue en la iglesia, se fueron allá afuera los inconversos, a los demás. Primero el juicio empieza por la casa. Amén. Entonces esto es algo serio, hermano. Amén. Amós 5, 21 al 27 dice, antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch, Kidum, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hiciste. O sea, adoraban a Dios, pero con un Dios en el corazón. Amén. Salieron de Egipto, mas Egipto no salió de ellos. Salieron de Babilonia, mas Babilonia no. Ay, sí, si yo fuera inconverso festejara la Navidad. Qué bonita es la Navidad. Y empiezan a mirar, todavía tienen sus ídolos por dentro, hermano. Y dice, y si usted lee ahí en Amós, atrás, el contexto, dice, eso es a la iglesia, quita de mí tus cantares, la multitud de tus salmodías y tus instrumentos, no los oiré porque me son abominables. Amén. Mire, la alabanza a Dios no la escucha, la predicación ni nada, cuando hay contaminación. Dice, quita de mí, si quiere lo puede buscar ahí, en Amós, amén. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares y de tus salmodías, no las escucharé. Quita de mí la multitud de tus instrumentos, no los oiré. Dice, me son abominables. ¿Pero por qué? Dice, qué linda es la alabanza
en la boca de los justos, en los íntegros. Amén. La alabanza sube con un aroma, con un incienso, un perfume, un grato olor fragante a la presencia de Dios. Pero cuando es una alabanza, aunque tengan voz de ángel, hermano, eso hiede, hermano. De verdad que Dios le repugna, le dan ganas de vomitar, hermano. La presencia de Dios se aleja. Cristianos nadando en dos aguas. Este es otro culto mezclado. Samaritanos. Segunda de Reyes 17, del 27 al 41. Ya ustedes saben la historia, que Samaria, hermano, fue poblada por los asirios. Y los samaritanos se contaminaron. Y todos los que vivían ahí, agarrando las costumbres de los asirios, hicieron como ellos hicieron. Ellos practicaban cristianismo y paganismo, pero llegó un tiempo en que se alejaron de Dios y los leones empezaron a comérselo. Y por causa de que vino juicio y los leones los devoraban, se los comían, entonces, ¿qué dijo el rey que era inconverso de Asiria? Llamen a un sacerdote, a un levita, que les enseñe otra vez la ley, lo hagan volver a su Dios, porque el Dios está molesto con ellos, su Dios. Le buscaron un levita, los hizo volver, hermano, empezaron a predicarle la palabra, les enseñó la ley de Dios nuevamente. Pero ellos, aún así, tenían mezcla. Dice en Segunda de Reyes 17, 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, seguían las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Dos aguas, doble vida. Y usted ve así ministros de Dios hoy en día. Cantidades de ministros que usted los ve temerosos de Dios. Oye, no te pongas esto. Cuidado, haces esto. Son demasiados santurrones, hermano, en muchas cosas. Pero hacen otras cosas. Usted ve sus iglesias llenas de arbolitos, hermano. Llenas de lucecitas, cantando villancicos. Y sabiendo el trasfondo, vemos que ellos dicen, yo he conversado con varios, y ellos dicen que ellos saben lo que hacen. Y conocen la historia mejor que yo. Ellos dicen, yo sé que eso viene del paganismo, pero yo tengo arbolito en mi casa. Y lo hago no por adorarlo, sino por adorno. Tengo esa conciencia y yo tengo una fe bien alta, dice así. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Los fariseos, Jesús dijo, para juicio ha venido. Para los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Y se irritaron los fariseos y dijeron, nosotros no somos ninguno ciego. ¿Y qué le dijo Jesús? Que ustedes no son ninguno ciego, puesto que dicen ahora que ven, ahora es peor, porque el pecado permanece más. Es peor. O sea, el que hace las cosas con conciencia, sabiendo las cosas, los trasfondos, a eso le van a dar duro. Dijeron, si fuese ciego no tuvieras pecado, le dijo Jesús. Mas ahora que dices que ustedes ven, es peor, el pecado permanece. Amén. Hacer las cosas con conciencia es tremendo, hermano. Y muchos pastores lo están haciendo hoy en día con conocimiento. Ellos saben esta historia, hermano. De dónde viene el fondo del paganismo, qué fiestas eran las que se celebraban anteriormente. Y sin embargo siguen así practicando estas cosas. Vamos a ver por qué Dios no dio fecha del nacimiento de Jesús en la Biblia. Sí, así es. Agrado al hombre. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10. ¿A quién? Dice, busco yo el favor de Dios o de los hombres, dice el apóstol Pablo. Gálatas 1:10. Busco yo el favor de Dios o de los hombres. Si yo pretendiera agradar a los hombres, yo dejaría de ser siervo de Dios. Cuando usted busca el agrado del hombre que se siente solo, que una enseñanza de esta no se puede predicar porque la iglesia queda vacía, que aquí hay un gran diezmador y de pronto se va. No, hermano, que se vaya el que se tenga que ir. Amén. Hermano, la palabra de Dios es derechita, usted no la puede ocultar, si no Dios le va a meter un jalón de orejas fuerte a usted. Hermano, porque la palabra tiene que ser predicada, la verdad no se puede ocultar. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te vas a meter en problemas con Dios cuando tratas de agradar al hombre, hermano. Cuando tratas de complacer al hombre. Aquí, hermano, usted tiene que respetar la palabra. La palabra es sagrada, la palabra es santa, amén. ¿Por qué desecharon a Saúl? ¿Por qué? Por el agrado a los hombres, ¿no? Que vi que el pueblo se me desertaba y entonces me forcé. Aquí no vale esfuerzo ni sacrificio. Y entonces hice las veces de sacerdote. ¿Qué le dijo Samuel? Eso está en Primera de Samuel 15,
del 22 al 23. Le dijo, se complace Jehová en los holocaustos y víctimas antes que se obedezca su palabra. Se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas antes que se obedezca su palabra. Digo, ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios, y el prestar atención, prestar atención, es mejor que todo lo sabroso, lo delicioso, la grosura de los carneros. Porque pecado, como pecado de brujería, de hechicería, adivinación significa hechicería y brujería igualito. Amén. Es la rebelión. Un rebelde es un hechicero. Un rebelde equivale a ser un brujo. Es igualito a un brujo. No hay diferencia entre un brujo y un rebelde. Son igualitos. Amén. Y como pecado de ídolos y de idolatría es la obstinación, estar obstinado. Que a veces el pastor le dice algo, no, yo me meto por ahí, pero no te metas por ahí, que la palabra de Dios, no, hermano, y te vas a dar contra la pared, esa es la que me gusta, esa es la mía, pero no te metas por ahí, hermano, y dando la cabeza contra la pared se sangra toda la pared, o sea, se vuelve un sangrado. ¿Pero por qué? Por terco, por duro. Eso se llama obstinación. No te metas por ahí y la persona metiéndose por ahí. Es igualito, no hay diferencia entre un idólatra a una persona terca y obstinada. Igualito. Amén. Los dos los van a juzgar. Porque dice que los hechiceros no heredarán el reino ni los idólatras tampoco. Amén. Ni los brujos. Entonces vemos, hermano, que dice, y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ahora Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey de Israel, para que no reines. Alguien puede ser desechado por transgredir la palabra. Tú puedes ser un pastor excelente, pero llega un momento en que se te retira la presencia de Dios, como se le retiró a Saúl. Dice que se apartó el Espíritu de Dios y vino un espíritu malo a atormentarlo. Amén, en reemplazo. Entonces lo mejor es la obediencia. Dice, puesto que tú desechaste la palabra de Dios, las palabras de Dios, Él también te ha desechado a ti para que no reines. Dice, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Entonces, la palabra es la máxima autoridad. Usted no agrade a ningún hombre, hermano. Predique la palabra como es. Usted está, hermano, alineando gente para que se salve, no para que se vaya para el infierno. Predique la palabra pura. No importa que tenga poquita gente, que queden poquitos, pero es mejor esos poquitos que sean salvos que tener una iglesia llena y todos sean leña para el infierno, hermano. Amén. Una iglesia pequeña bíblica, porque Jesús dijo, a mí me ha placido manada pequeña. Amén. A vosotros me ha placido daros el reino, oh manada pequeña. A vosotros me ha placido daros el reino, oh manada pequeña. Y en la iglesia de Sardis, que era una iglesia que se convirtió en mundana y entró un frío de muerte espiritual. Estaban muertos, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Amén. Y dijo, no he hallado en ti las obras tuyas perfectas ni acabadas. Por lo tanto, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Sé celoso y arrepiéntete. Amén. Y vemos, o sea, que digo, pero tienes unas pocas gentes en Sardis, un pequeño remanente que no han contaminado, no han manchado sus vestiduras, las cuales andarán conmigo en vestiduras limpias y resplandecientes. Amén. Un pequeño remanente que escapa. Hermano, no tenemos que predicarle a la gente que lo que me agrada, no, hermano, es la palabra. Estamos preparando gente para que se salve, no para que se vaya para el infierno. El agrado a los hombres, hermano, es tremendo. Uno tiene que agradar es a Dios. ¿A quién pretendo yo? Dice el apóstol Pablo. ¿A Dios o a los hombres? Si yo pretendiera, o busco yo el favor de los hombres, o sea, porque me hace tal favor, porque es un miembro aquí muy chévere, ¿no? Dice, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? Si yo buscara el favor de los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. O dice, si yo pretendiera agradar al hombre, yo dejaría de ser siervo de Dios. Amén. Vamos a ver por qué Dios no dio fecha de nacimiento del Señor Jesús, que la Biblia no lo registra. Primer motivo, porque Jesucristo no tuvo ni principio ni fin, Apocalipsis 1:8.
Jesucristo solo venía a realizar una gran misión, donde su nacimiento no importaba para nada, sino su muerte. Amén. Si se daba la fecha de su nacimiento, muchos se iban a confundir creyendo que Él no era Dios y que desde esa fecha comenzó a existir comenzó a existir. Jesucristo ya existía desde hace tiempo, la preeminencia de Cristo. Sí. Segundo motivo, porque Dios sabe que siempre la mayoría de los seres humanos han tendido a la tradición, a las celebraciones, a las ataduras, a las costumbres y a la idolatría. Mira, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4 de los Gálatas, del libro de Gálatas, de la carta de Gálatas, o la epístola de los Gálatas, a los Gálatas, amén. Capítulo 4, versículo del 8 al 11. Dice, vosotros que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los débiles y a los que no son dioses, decía. Mas ahora conociendo a Dios, ¿cómo es que se vuelven nuevamente a esclavizar? Ustedes celebran ciertos días, ciertos meses, ciertos tiempos. Y dice, y servían a los débiles y pobres rudimentos. O sea que lo que hay en el mundo es débil y es un pobre rudimento. Amén. Y dice, ¿cómo se vuelven nuevamente a esclavizar? Celebrando ciertos días, ciertos años, ciertos días, dice, ciertos meses, ciertos tiempos y ciertos años. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. O sea que les he enseñado en vano. Dijo así, vuelven nuevamente a la esclavitud. Pueden buscarlo ahí. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 10. Sí. Fascinar es embrujar. ¿Quién los embrujó? En otras palabras, habiendo empezado por el espíritu, venéis a acabar por la carne. Ojalá se lleve tal sentencia, ojalá se mutilasen, dice él, ojalá le cortasen la cabeza. Se cortasen la cabeza, esos que os perturban. La mala enseñanza perturba, hermano. La falsa doctrina perturba y confunde. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para la salvación. No la enseñanza llena de dogmas, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Eso no hace crecer a nadie, al contrario, te aleja de la presencia de Dios y te vuelves, eres un anémico, enano, raquítico espiritualmente, inepto espiritual. Amén. Entonces, lo que sí te pone fortachón y fortalece es la palabra pura, sin dogmas ni tradición. Amén. La palabra tal como es te hace crecer, te da crecimiento. Amén. Y Dios, esa es la palabra que respalda. Las tradiciones y costumbres de los pueblos y naciones y ciudades están prohibidas por Dios. Jeremías capítulo 10, versículo del 2 al 3, dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Usted no tiene que hacer lo mismo que hacen los demás. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Amén. Vanidad es lo que perece, lo que es pagano, vamos. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Los que adoran los arbolitos y ponen arbolitos y todo. Amén. Sí, lo adornan también. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No vas a hacer lo que ellos hacen. A nosotros somos un pueblo especial. Amén. Somos un pueblo santo de Jehová. Que Dios, hermano, nos ha adquirido para anunciar las virtudes que nos llamó. Somos real sacerdocio, nación santa. No somos cualquiera. ¿Qué opina nuestro Padre Jehová en su palabra acerca de las tradiciones, los mandamientos de los hombres y las costumbres? Me gustaría que vayamos a... Bueno, ya leímos Colosenses 2:8 al 10, con ese abrimos. Dice que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Marcos 7, del 6 al 9, Biblia abierta, es importante, hermano. Marcos 7, capítulos 7, versículos del 6 al 9, dice, respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Ahora en el versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. No enseñe mandamientos de hombre, hay que enseñar es la palabra de Dios. En el 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Amén. Usted no puede dejar el mandamiento de Dios. Amén. Dice, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mira el 9 que dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando usted festeja la Navidad, usted está invalidando la palabra y las ordenanzas de Dios. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esto es igualito. Isaías 29:13 dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y dice, y el temor de ellos que le ha sido enseñado no es más que un mandamiento de hombre. Amén. Es tremendo, hermano. Mire cómo dice. Dice, pues el Señor, palabra de Jehová, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Dicen una cosa, pero hacen otra. Y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le han sido enseñados. Ojo con los mandamientos de hombre, hermano. Usted rebélese contra eso. Yo me congregué en una iglesia donde habían cosas así, yo no participaba. Y desde un principio lo aclaré. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. He dicho, o sea que están los pastores, somos pastores, hay autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia. Pero la autoridad dentro de la iglesia tiene su límite. Y la autoridad de Dios es absoluta. La autoridad del hombre es relativa. Si un pastor o un apóstol me va a mandar a hacer algo que es extrabíblico, que atenta contra mi salvación, yo no lo hago. Sea el reverendo quien sea, hermano. Sea quien sea. Yo prefiero obedecer a Dios. Amén. Y a mí nadie me va a obligar a hacer algo fuera de la palabra, extrabíblico. Amén. Que va a poner mi salvación en tela de juicio. Amén. Entonces aquí dice que el temor de ellos no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Gálatas 4, 8 al 11, ya se los dije, que es volver a la esclavitud, celebrar días, meses, tiempos, puras cosas. Día de las madres, día del padre, día de todo, hermano. Están festejando. Colosenses 2, 8, dice, bueno, ya lo mencionamos. Jeremías 10, 13 dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Lucas 16, 15, dice, vosotros sois los que se justificáis a ustedes mismos delante de los hombres. Lo que el hombre tiene por sublime es abominación delante de Dios. A Dios le da ganas de vomitar. Amén. Vamos a agradar a Dios haciendo un culto, cantando villancicos, cantando esto. Vamos a adornar la iglesia, vamos, hermano. Eso es abominación delante de Dios. El hombre lo tiene por sublime. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Le mandaron a matar todo el ganado, las personas que estaban ahí, y él no cumplió la orden. Él vino y dijo, dejó lo mejor del ganado vivo para agradar a Dios, para echarse a Dios en el bolsillo. Él dijo, Dios se alegra, aunque me prohibió, me dijo que matara a todos, pero Dios viendo estos becerros gordos que se lo estoy sacrificando y todo, se va a alegrar. Pero ¿qué le dijo Dios a través del profeta Samuel? Vino y le dijo, o sea, que el obedecer era mejor que todos los holocaustos. Usted sabe lo que es un holocausto. Holocausto cuando se trata de millones. Por ejemplo, a Hitler le llamaron, o sea, titularon un libro y una serie que dieron el holocausto de Hitler. ¿Por qué? Porque mató millones y millones. Hubo una matanza de judíos. Cuando mató a millones de judíos. Cuando es un sacrificio, puede pasar 100 por ahí. Pero un holocausto es tremendo. Entonces dice la palabra de Dios, el obedecer es mejor que los holocaustos y las víctimas. Amén. Porque él le trajo hasta víctimas, dejó al rey vivo. Y le dijo, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y ustedes ven cómo lo desechó, ahí fue desechado. ¿Pero por qué? Por querer agradar a Dios, en algo que Dios no le había mandado.
estaba haciendo un sacrificio con fuego extraño. ¿Qué fuego extraño? Cuando no eres autorizado a hacer algo y tú lo haces por tu propia cuenta. Como los hijos de Aarón no habían sido autorizados por su padre ni por Dios. Dios dijo, yo no los he mandado a que me quemen incienso. Mira lo que están haciendo sus hijos. Y cayó fuego y los fulminó. Murieron ahí en el altar. Amén. Fuego extraño es servirle al Señor, hermano, usurpando la autoridad sin que nadie te haya mandado. Amén. Hacer algo independientemente por tu cuenta. Entonces tengan cuidado de que por llenar la iglesia voy a hacer tal arandela, voy a hacer tal cosa, por tener la iglesia llena y que la gente se sienta a gusto. No, hermano. Allá llegó una persona y dijo, yo creía que aquí hacían esto, que también hacían, bueno, no voy a nombrar la palabra. Y entonces yo le dije, no, aquí no hacemos esto. Porque ya mis hijas estaban acostumbradas ya y tenían de todo allá y ya tenían ya su equipo. Yo le dije, aquí aceptamos es las cosas espontáneas, le dije así. El que quiera hacer, o sea, que le salga del corazón, pero nada así planificado ni nada. Ahí se mete la vanidad. Entonces, bueno, le hablamos claro, hermano. Uno no pretende agradar al hombre, sino a Dios. Y meter cosas, o sea, que a veces ni la palabra lo contempla, ni lo ampara. Podemos estar metiendo fuego extraño, hermano. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no había sido autorizado para hacer ese sacrificio. Estaba en desobediencia y lo mandaron. La orden era que matara todo lo que estaba allí, incluso los animales, y él no fue obediente. ¿Cómo debe de ser nuestra lealtad y nuestra posición hacia Dios? Primera de Corintios 10, 20 al 22. Dice, porque no quiero que hagáis partícipe ustedes de los ídolos y de los demonios, amén, y de Dios. No podéis beber de la mesa de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No te puedes sentar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. ¿O acaso eres más fuerte que Dios? O provocaréis a ir a Dios. ¿O acaso eres más fuerte que Dios? Sí, dos aguas, hermano. Entonces, no podemos, hermanos, sentarnos con Baal y sentarnos en la mesa de Cristo. Sentarnos en una mesa babilónica y en una mesa cristiana. Amén. El pecar con conocimiento y aún sin conocimiento tres juicios. Nahum 1:3 dice que Dios no dará por inocente al culpable. Y Juan 9:39 al 41 dice, para juicio he venido, para que los que sean ciegos ven y los que no son, y los que son ciegos vean y los que no son ciegos no vean. Le dijo así. Y los fariseos le dijeron, nosotros no somos ninguno ciego. Le dijo, si no fuese ciego no tuvieras pecado. Mas ahora dice que ve, el pecado es peor, permanece. Conclusión. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Óiganlo bien. Nuestro patrón, nuestro modelo y nuestra guía a seguir. Ella nos dice y nos dictamina qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. Ya que en ella está implícita toda la voluntad de Dios, la cual tenemos que obedecer. La palabra de Dios es la máxima autoridad, la cual está por encima de todo dogma, de todo mandamiento humano, de toda enseñanza. La palabra de Dios no nos manda a festejar la Navidad, la cual es una fiesta pagana, fundamentada sobre una gran mentira, sobre una gran falsedad y engaño, de que Jesús nació el 25 de diciembre. La palabra pura es la que te hace crecer, no la tradición. La tradición te estanca y te aleja de la verdadera edificación y de la presencia de Dios. Nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos nuestras creencias y ordenanzas basadas en la palabra de Dios y no en el mundo. Amén. Si hay algo que no lo fundamenta la Escritura, es mejor no participar, porque caeríamos en el paganismo y en la corriente del mundo. Y Satanás tendría mucha autoridad y derecho legal sobre nosotros, como le dice la palabra de Dios en Efesios 2:1. Dice que nosotros estábamos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Y dice, en los cuales en otro tiempo seguíamos la corriente del mundo, según el príncipe de la potestad de los aires, el cual opera en los hijos de la desobediencia. Amén.
Y en este tiempo está operando esa potestad, una influencia, el espíritu de la Navidad. Y la gente se siente, o sea, que quiere estrenar, hermano, que si no se siente mal. Las gaitas, llegaron las gaitas, las hallacas, un poco de cosas, hermano. Quiero decirle que yo me como 40 hallacas, las que me den, en cualquier tiempo. Pero, hermano, pero hay algo, que si me siento mal porque no me la comí en diciembre, ya hay un peligro, ya hay una atadura, y eso es malo, hermano. En diciembre es bueno comer pescado. Sí, y pescado se puede comer todo el tiempo, pero el que se pone, hermano, con una atadura, ya ahí ya es malo, amén. Entonces, que no se pongan, no, que porque diciembre es la yaca, ya cayó en la tradición, lo arropó la tradición. A mí quien me brinda una yaca, hermano, yo me la como. Amén. Hay iglesias que ponen en disciplina a una persona porque se come una yaca en diciembre. Sí, hermano, ustedes se ríen, pero eso pasa. Sí. Allá me llegó un miembro que me dijo que en la iglesia anterior donde él estaba, lo pusieron en disciplina porque se comió una yaca en diciembre. Sí. Todo es lamentable, o sea, si la persona se siente mal porque no se comió una yaca en diciembre, ahí sí ya hay un problema. Ya se convirtió en una tradición y una atadura. Y sigamos con el gran consejo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces a Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Quiénes han creído en Jesús? Que levanten la mano. Le dijo, si vosotros permaneciereis en mí y en mi palabra, o sea, que obedezcan mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un verdadero discípulo? El obediente, el que obedece la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de la Navidad, de toda atadura, hermano, te hará libre. Si el cristianismo de un creyente es verdadero, la historia de la Navidad y festejarla no debe de ser digna de ese creyente. Si es verdadero, se considera un creyente verdadero, no debe de tener la Navidad como fiesta digna, amén, de festejarla. Porque ya sabemos el trasfondo que viene de una gran mentira y fiesta pagana. Cerramos aquí. 4 cosas que debemos de tener bien claras, amén. Número 1, la historia tradicional de la Navidad no se encuentra en la Biblia. Número 2, Jesús no nació el 25 de diciembre. Número 3, la Navidad no se originó con el nacimiento del Señor Jesús, sino después, 300 años después fue que apareció la Navidad, pero eso no está registrado en la Biblia. Número 4, Dios no le complace que celebren el nacimiento de Jesús, sino su muerte. Amén. Mandó a festejar la Santa Cena y cada vez que festejen la Santa Cena, la muerte de Él anunciarás hasta que Él venga y espere su venida. Estamos esperando la venida del Señor Jesús, no el nacimiento, es la venida. Amén. Gloria a Dios. Hay que amar al niño y al adulto también. Sí. Porque el adulto es el que salva, libera y salva. Y las iglesias, cuando se acostumbran a festejar el nacimiento del Señor Jesús, se están olvidando de que Cristo viene. Amén. Por estar teniéndolo ahí en un pesebre y todas esas cosas, no. Hermano, Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y es una falta de respeto tener a Jesús en una iglesia, en un pesebre. Esa es una falta de respeto, hermano. Porque Él es el Cristo glorificado, el Dios todopoderoso, el que es, el que era y ha de venir. ¿Cuántos esperan su venida? Seamos esas vírgenes que esperamos su venida, amén. No creyendo tradiciones, ni los rudimentos del mundo, ni mandamientos de hombre, sino según el fundamento que está escrito, que es Cristo. La palabra es viva y permanece para siempre. Dios les guarde y les bendiga grandemente.